Hoy seguimos con la historia de Saúl y David en 1 de Samuel. Pero primero vamos a poner ese tiempo en las manos de Dios todavía. Padre Dios, ayúdanos ahora a escuchar a tu palabra. Tú tienes palabras esta mañana para todos nosotros. Tienes que sabemos más de ti. Quieres que entendemos más de ti. Ayúdanos, Señor, a concentrarnos, a ponernos nuestras mentes activas para escuchar a tu palabra. Amén. Si recuerdas, desde el domingo pasado estábamos estudiando esta gran historia de David y Goliat, la victoria de joven valiente sobre el gigante filisteo, la historia del miedo de todos los soldados de Israel y la confianza de David que su Dios triunfará sobre el enemigo. David fue a la batalla y Dios estuvo con él. Entonces, hoy tocamos a 1 de Samuel, capítulo 18 y 19. Y pienso que tenemos PowerPoint también para ayudarnos a enfocarnos en esta. Y empezamos en 1 de Samuel 18, versículo 6 y adelante. Aconteció que cuando volvían, después de haber matado David el filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel a recibir al rey Saúl con himnos y danza, acompañadas de panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Mientras danzaban, las mujeres cantaban: Saúl hirió sus 1000 y David sus 10,000. Saúl se enojó mucho y le desagradaron estas palabras, pues decía: a David le dan 10,000 y a mí 1000. ¿No le falta más que el reino? Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Tenemos la otra. Todo Israel estaba celebrando, cantando con alegría, bailando, tocando los tambores. ¡Qué celebraciones! Saúl hirió los 1000 y David sus 10,000. ¡Qué victoria había dado a Israel! Ay, pues Saúl no le gustaba esa canción. No le gustaba nada esa celebración. Dios le había dado una victoria grande. Pero Saúl estaba pensando en sí mismo. A David le dan 10,000 y a mí 1000. ¿No le falta más que el reino? ¿No debería recibir el rey todo el agradecimiento? ¿No debería el rey ser venadero por encima de este joven don nadie? Pues vamos a retroceder un momento. Tenemos el próximo. No vamos a mirar a todo, pero es para recordarnos que David, de verdad, era un don nadie, el más joven de su familia, un pastor de las ovejas. Sin embargo, ¿quién era Saúl antes de ser rey? En 1 de Samuel 9, versículo 21, Saúl dijo a Samuel el profeta: ¿no soy yo el hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. Saúl no entendió por qué Dios había elegido a él
cuando habló con Samuel. Estaba buscando los asnos de su padre cuando Dios lo eligió. Saúl era un don nadie, el mismo que David. Los dos, Saúl y David, fueron elegidos por Dios. Fueron ungidos por Samuel para ser rey. El Espíritu de Dios vino sobre Saúl, como leemos en 1 Samuel capítulo 11. Y el Espíritu de Dios vino sobre David también, como nos dice en capítulo 16. Ninguno de estos dos hombres era nadie hasta que Dios los ungió para ser reyes. En aquel día de celebración de la victoria de Dios, había dado a su pueblo por medio de David y de Saúl. Saúl no quería recordar lo que Dios había dado a él. En cambio, quería todo el mérito y los elogios para él solo. Y cuando no los obtuvo, se enfadó y empezó a sentir envidia a David. Y desde aquel día, Saúl no miró con buenos ojos a David. Siempre es así, la envidia. Pero somos exactamente lo mismo. Cuando miras a la nueva coche de su vecino, ¿cómo podría él comprar ese coche y yo tengo mi coche tan viejo? O su trabajo, su familia, su casa, su vida. Cualquier cosa que tiene la otra persona, que no tengo yo. Esa envidia de lo que tiene el otro, que pensamos que puede ser nuestro. Cuando permitimos que estos pensamientos entran en nuestra mente, comenzamos a sentir esa envidia. La comparación nos lleva a la envidia y la envidia nos aleja a Dios. Dejamos de estar agradecidos por lo que Dios nos ha dado a nosotros. En cambio, los celos comienzan a controlar nuestros corazones. Esa pasaba a Saúl y enseguida las cosas no salieron bien. Seguimos leyendo en 1 Samuel 18, versículo 10 y 11. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios se apoderó de Saúl y él deliraba en medio de la casa. David tocaba como otras veces. Saúl tenía la lanza en el mano. Saúl arrojó la lanza, pues pensaba, voy a clavar a David en la pared. Pero David lo evadió 2 veces. En capítulo 19 también vemos que Saúl hizo casi lo mismo otra vez. Y David tuvo que huir para salvar su vida. Esa envidia de Saúl le enfureció tanto que actuó impulsivamente para hacer daño a David. Debido a sus celos, incluso un espíritu maligno podría entrar en su vida. La envidia nos lleva a actuar con ira. A nosotros no tenemos una lanza física en la mano. Sin embargo, con palabras, por maldecir sobre algo o alguien, con chismes, arrojamos lanzas virtuales en enojo. Y si permitimos que los celos echen raíces en nuestro corazón, comenzaremos a sentir esta ira en nuestra alma, en lo más profundo de nuestro ser.
tenemos esta envidia, este enojo a la otra. Sin pensar, actuamos con irritación, con enojo, hablamos con indignación, cuando no hay motivo para hacerlo. Este sentimiento de ira comienza a controlar nuestras mentes y nuestras emociones. Y el sentimiento de celos llevó a Saúl a la ira, lo que a su vez le llevó a temor. Y seguimos leyendo en 1 Samuel 18, versículo 12. Temía Saúl a David, por cuanto el Señor estaba con él, y de Saúl se había apartado. Por eso Saúl lo alejó de su lado y lo puso al frente de 1,000,000 de hombres. Así David salía y entraba a la cabeza de sus hombres. David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y el Señor estaba con él. A ver, Saúl, que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Pero todo Israel y Judá amaba a David, pues salía y entraba a la cabeza de ellos. Dos veces aquí leemos que temía Saúl a David, porque el Señor estaba con él. A ver cómo se portaba David y lo nombrada que se había vuelto. Saúl tenía temor de él. Este sentimiento tan irracional se apoderó por completo de Saúl. Lo más que David tuvo éxito, lo menos que Saúl pudiera controlar su mente. Si no somos cuidadosas de nuestros pensamientos, eso lo pasará a nosotros. Si no tengamos control sobre nuestros sentimientos, oscurecieron nuestros corazones. Si permitimos que envidia y los celos y la ira entren en nuestras vidas, nos llevarán a temor en nuestra vida. El temor, el recelo de un daño futuro, preocupaciones, inquietud, intranquilidad. Esas cosas no quiero en mi vida. Y nos lleva fuera de Dios. Estoy seguro de que a ti también tampoco lo quieras esa en sus vidas. Saúl tuvo ese sentido de inquietud porque sabía que Dios había elegido a David para sobrepasar a él. Saúl sabía que David iba a ser rey en un día futuro. Por desobediencia, Dios dejó que le había rechazado a Saúl como rey. En 1 Samuel 15, versículo 28, Samuel le dijo a Saúl: el Señor ha desarrogado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo, mejor que tú. Esa fue la palabra de Dios. Pero Saúl podría haber aceptado el juicio de Dios. Podría haber aceptado a David como su sucesor. Podría haberle ayudado a formar a David, a enseñarle a ser rey. Podría haber sido una parte importante de los planes de Dios para David, para el bien también de Israel. Pero los celos, la ira, el temor entraron en su vida. No podemos vivir tranquilamente si permitimos esas cosas entrar en nuestro ser. Y por Saúl, todo eso pasaba a lo peor.
Si leyéramos todo, ahora no vamos a leer todo, capítulos 18 y 19, pero veríamos que Saúl intenta matar a David a menos 5 veces. 2 veces procura clavarle a la pared con una lanza. Lo enviará a las batallas para que muriera. Habló con su hijo y con sus siervos sobre matarlo. Y finalmente envía gente a la casa de David para matarlo. Lo que vemos aquí es cómo el temor de Saúl se convierta en una obsesión. Lo lleva a casi una manía para eso. Y vamos a leer sobre esta locura, esa obsesión de David en 1 Samuel 18, versículo 17 y adelante. Entonces dijo Saúl a David: voy a darte por mujer a Merab, mi hija mayor, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas del Señor. Pero Saúl pensaba: que no sea mi mano la que se levanta contra él, sino la mano de los filisteos. Pero David respondió a Saúl: ¿quién soy yo? ¿Qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Cuando llegó el tiempo en que Merab, hija de Saúl, debía ser entregado a David, fue dada por mujer a Adriel, el meolatita. Pero Mica, la otra hija de Saúl, amaba a David. Le fue dicho a Saúl y a éste le pareció bien, porque pensó: se la dará, pero será para él un lazo que la hará caer en manos de los filisteos. Dijo pues Saúl a David por segunda vez: tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos: hablar en secreto a David. He aquí el rey te amaba, y todos los siervos te quieren bien. Acepta ser, pues, yerno del rey. Los criados de Saúl repitieron estas palabras en los oídos de David. Y éste le respondió: ¿os parece a vosotros es poco ser yerno del rey? Yo, que soy un hombre pobre y de humilde condición. Los criados de Saúl le informaron de la respuesta. Tales palabras ha dicho David. Saúl les dijo: decid así a David: el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos, para vengarse de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Cuando sus siervos comunicaron a David estas palabras, pareció bien a los ojos de David la cosa de ser yerno del rey. Y antes de que el plazo se cumpliera, se levantó David y fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos. Trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey, a fin de hacerse yerno del rey. Entonces Saúl le dio a su hija Mical por mujer. Saúl quería dar David a su hijo mayor solo para que David tenía que ir a la batalla con los filisteos y esperaba que muriera a sus manos. ¡Qué padre! ¡Qué padre eso! Levántate, toca a mi hija, levántate a mi hija y con suerte vete a morir. Y cuando vio que ese no iba a funcionar, esa hija fue dada a otro hombre. ¿Cómo fue nada? Entonces Saúl dio cuenta de que su hija Mica amaba a David de verdad. Entonces se le ocurrió un plan para enviar a David a una misión suicida. Pero David era leal a Saúl. David era un humilde servidor de su rey. No se creía digno de casarse con Mical y por eso hizo mucho más
de que Saúl le pidiera para demostrar esa lealtad. Todo esto sabía Saúl. Sabía que David era leal. Y más, Saúl sabía que el Señor estaba con David. David había sido elegido por Dios. Y no había nada que Saúl pudiera hacer para cambiar eso. Pero no podía quitarse los celos de su cabeza. Saúl siguió un camino que le llevó a una obsesión loca. Esta obsesión terminó apoderándose de todos sus pensamientos. Al final destruirá todo lo que Saúl había logrado. Saúl es una triste lección para nosotros. Lo que comenzó con sentimientos de celos e inseguridad, lo llevo por un camino tan oscuro. Pero por otro lado, cuando miramos a David, vemos algo muy diferente. A pesar de esta experiencia, David permaneció fiel. Además, siguió siendo humilde. Saúl le ofreció a darte por mujer su hija. Y le respondía a David, ¿quién soy yo? ¿Qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? David sabía quién era y nunca se tuvo en mayor estima de lo que debía. Sabía que era Dios quien la había elegido. Era Dios quien había ungido a él. ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? ¿Quién somos nosotros? La envidia es una señal de que no sabemos quiénes somos, de que no hemos comprendido quiénes somos en Cristo. Hemos sido elegidos por Dios, hemos sido salvados por la fe, no por las obras. Cuando nos comparamos con los demás, dejamos de ver nuestras propias bendiciones. Cuando envidiamos a los demás, dejamos de confiar en Dios. Los celos, la envidia, nos meterán en un lío terrible. Deja de compararte con los que te rodean. En cambio, regocíjate por las bendiciones que has recibido y que sigues recibiendo día tras día en nuestro Señor. Ten confianza en Dios, porque sus caminos son perfectos. No hay duda de que si seguimos teniendo fe en Él, Él dirigirá nuestros pasos para bien y no para mal. ¿Quién somos? Somos hijos de Dios. Somos elegidos en Cristo. Somos ungidos en el Espíritu. Qué dichoso somos. Y espero que nunca olvidamos eso. Gracias a Dios. Vamos a orar. Padre Dios, ayúdanos a recordar que en ti tenemos todo. No hay nada imposible para ti, Señor. Gracias porque en ti tenemos vida, tenemos esperanza, tenemos futuro. Gracias, Padre. Ayúdanos esta semana a seguir recordando esto, a seguir viviendo en ti. Amén.